libro de Apocalipsis llama a los creyentes a mantener su amor por Dios vivo y fuerte. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 19, la iglesia en Tiatira fue alabada por expresar su perseverancia en amor y fe. En contraste, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, la iglesia en Éfeso fue reprendida por olvidar su primer amor. Esta falla fue tan grande que el Señor amenazó con quitarles su candelabro, es decir, amenazó con eliminar a la iglesia. Un tercer tipo de perseverancia mencionado en Apocalipsis se relaciona con nuestro testimonio cristiano hacia otros. Las iglesias que fueron fieles a Cristo en los días de Juan inevitablemente estaban en marcado contraste con la cultura que las rodeaba. Así que Juan retrató a las 7 iglesias en Apocalipsis capítulos 2 y 3 como candelabros que iluminaban la oscuridad en el mundo. Como la carta a la iglesia de Éfeso nos enseña, cuando los cristianos se comprometieron con el mundo, perdieron su distintivo testimonio y esto efectivamente extinguió su testimonio al mundo. Vemos algo similar en Apocalipsis capítulo 7, versículo 10, cuando la gran multitud con túnicas blancas se reunieron alrededor del trono para adorar a Dios, repitiendo la proclamación que había sido su testimonio al mundo. La salvación pertenece a nuestro Dios. La salvación no puede ser encontrada en César o en ninguna otra fuente, sino solo por la obra de Jesucristo, el Cordero de Dios. Y esta singular verdad hace que el testimonio de los creyentes sea de crucial importancia. Los no creyentes necesitaban ver que su propia adoración era falsa y engañosa, y que solo la iglesia poseía el verdadero mensaje de vida y esperanza. Una cuarta manera en la que Apocalipsis llama a los cristianos a perseverar es la pureza moral. Exhortaciones a la pureza moral son encontradas frecuentemente en las 7 cartas a las iglesias. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17, Jesús reprendió a la iglesia en Pérgamo por aceptar a aquellos que no solo cometieron actos de inmoralidad sexual, sino que animaron a otros a unirse a sus prácticas. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, Jesús reprendió a la iglesia en la Odisea, por ser mundanas debido a que valoraron la riqueza y la comodidad sobre su lealtad a Cristo. El quinto tipo de perseverancia que mencionaremos es el mantenerse firmes en la doctrina. Apocalipsis consistentemente llama a los creyentes a mantener la doctrina verdadera y a no comprometerse con las ideas mundanas. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7, Jesús alaba a la iglesia de Éfeso por su fidelidad a la verdadera enseñanza cristiana y por tener el discernimiento de distinguir entre los verdaderos y los falsos apóstoles. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículos 20 al 23, la iglesia en Tiatira fue reprendida por sus compromisos doctrinales, específicamente por tolerar a la falsa profeta Jezabel. El libro de Apocalipsis llama a la iglesia a perseverar en una gran variedad de maneras, pero los cristianos que se ven desafiados en estas áreas no siempre saben qué hacer para vencer las pruebas, tentaciones y sufrimientos que enfrentan. Afortunadamente, Apocalipsis no solo nos enseña que necesitamos perseverar, también nos da una instrucción práctica de cómo perseverar. El libro de Apocalipsis levanta el velo de decepción promovido por los gobiernos pecadores humanos que se oponen a Dios. Esto da a conocer la belleza y la maravilla del reino de Dios y del poder de Cristo. Nos muestra que Dios ama a su pueblo y promete bendecirlos en su reino glorioso. Y nos asegura las futuras bendiciones que recibiremos en los cielos nuevos y tierra nueva si permanecemos fieles hasta el final. En resumen, nos da una razón para ser fieles a Dios y a perseverar en fidelidad a lo largo de toda nuestra vida, a lo largo de la historia, hasta que Jesús regrese para hacer todas las cosas nuevas. Death couldn't hold Jesus after he was crucified, and on the 3rd day he rose from the dead. La muerte no pudo contener a Jesús después de que fue crucificado, y al 3er día, Él se levantó de la muerte. Algo similar ocurre con las circunstancias actuales del mundo.
muchos poderes terrenales y grupos que se oponen a Dios, y mucho pueblo de Dios sufre. Esto puede hacer que la vida sea realmente desalentadora. Pero necesitamos recordar que aun cuando la vida parece muy desalentadora, Dios aún está en control, y todavía se preocupa por nuestro bienestar. Y sin importar qué, Él va a hacer buenas sus promesas. Nuestro sufrimiento presente no es digno de ser comparado con la gloria que recibiremos cuando Jesús regrese. Y eso debe motivarnos a mantenernos firmes en nuestra fe y compromiso, estar firmes en el amor, a mantener nuestro testimonio para preservar la pureza de nuestra doctrina y de nuestras vidas. Porque así como la oscuridad de la muerte de Jesús fue seguida por la luz de su resurrección, así la oscuridad de nuestras dificultades presentes eventualmente serán seguidas por la luz de su regreso y la plenitud de su reino. Ahora que hemos visto cómo el libro de Apocalipsis nos exhorta a la perseverancia en nuestra lealtad a Dios, observemos la forma en la que nos anima a expresar nuestra lealtad en la adoración. A pesar de que la audiencia original de Juan estaba sufriendo gran persecución, el libro de Apocalipsis hace un énfasis remarcable en la adoración. Apocalipsis capítulos 4 y 5 describen una sublime escena de adoración en el salón del trono celestial, con los 24 ancianos sentados en tronos alrededor del trono de Dios y 4 criaturas vivientes volando en el salón del trono y alabando a Dios. Una escena similar de adoración ocurre en más de la mitad de los 22 capítulos de Apocalipsis. Mientras que puede parecer sorprendente a primera vista, Apocalipsis hace clara la conexión entre el sufrimiento y la adoración. Independientemente de las circunstancias actuales e incluso en momentos de angustia, Dios se mantiene perfecto, santo y bueno, y está trabajando en poner todas las cosas juntas para nuestro beneficio final, así que en la era por venir Él nos bendecirá con nuestra herencia en Cristo. Mientras el libro de Apocalipsis ofrece muchas razones para nuestra adoración a Dios, en esta lección nos enfocaremos en 3 ideas que son resumidas en la alabanza ofrecida a Dios por los 24 ancianos en Apocalipsis capítulo 5. Escuchemos lo que los ancianos proclamaron en Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 y 10. Porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, y pueblo, y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Los ancianos mencionaron por lo menos 3 razones para alabar a Dios. Primero, Cristo compró o redimió a gente de cada tribu, lengua, pueblo y nación. Segundo, Cristo llamó a estas personas a ser el reino y los sacerdotes. Y tercero, les aseguró que en el futuro ellos reinarían en la tierra. Nuestra exploración de lealtad expresada en adoración será paralela a este énfasis triple de Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 y 10. Primero, veremos que la obra de redención de Cristo en el pasado hace a Dios digno de adoración. Segundo, nos enfocaremos en adorar a Dios porque Él nos ha dado honor en el presente al llamarnos su reino de sacerdotes. Y tercero, veremos que Él merece nuestra adoración por las bendiciones que recibiremos en el futuro, cuando Él reine sobre los nuevos cielos y tierra. Veamos primero la obra de redención de Cristo en el pasado. Apocalipsis frecuentemente demuestra que Dios es digno de que lo adoren todas sus criaturas. Y esto nos da hermosas imágenes de cómo los santos en el cielo le adoran. Y una razón que Apocalipsis nos da para adorar a Dios es la obra de salvación que Cristo ha hecho por nosotros. Apocalipsis capítulo 14 versículos 1 al 4 nos presenta una hermosa imagen de la redención que ya hemos recibido en Cristo. En el versículo 1, Juan describió a los creyentes como teniendo el nombre del Cordero y el nombre del Padre escrito en sus frentes. En el versículo 4, Juan escribió que los creyentes fueron comprados de entre los hombres y que somos presentados como una ofrenda a Dios y al Cordero. Y en respuesta a esta gran salvación, los creyentes ofrecen adoración y alabanza a Dios, expresando su agradecimiento en una nueva canción.
Cada creyente debe tener la misma respuesta a la salvación que hemos recibido. Hemos sido comprados por Cristo y todos hemos sido presentados como una ofrenda a Dios y al Cordero. Y debemos responder en agradecimiento y alabanza, adorando a Dios y a Cristo, cantando con gozo. Cuando enfrentamos dificultades puede ser fácil para nosotros dudar de la bondad de Dios y olvidar los buenos regalos que nos ha dado en nuestra salvación. Regalos como el perdón, una relación restaurada con nuestro Creador y Señor, así como la vida eterna. Generalmente necesitamos recordar que la redención que Cristo ya logró para nosotros y que nos aplica, ya lo hace digno de nuestra adoración independientemente de nuestras circunstancias. Dios nos amó lo suficiente para entrar en este mundo de pecado, para soportar tremendos sufrimientos y persecución y para morir en la cruz por nuestros pecados. Ningún otro sufrimiento o dificultad en este mundo es digno de ser comparado con el sufrimiento que Cristo padeció por nosotros, y eso lo hace a Él digno de toda nuestra adoración, alabanza y agradecimiento. Ahora que hemos visto cómo la obra de redención de Cristo en el pasado debe inspirar nuestra leal adoración, veamos ahora al honor que Dios nos ha otorgado actualmente haciéndonos su reino de sacerdotes. En la actualidad, Dios reina sobre su trono en su templo celestial, y Él llama a su pueblo en la tierra a ser su reino de sacerdotes. En el Antiguo Testamento, tanto reyes como sacerdotes eran altamente honrados porque habían sido escogidos por Dios para representarlo en su relación con su pueblo del pacto. Pero se les permitió prosperar en este honroso oficio solo en la medida en que fueran fieles a Dios como su gran soberano. Vemos esto con respecto a los reyes del Antiguo Testamento en pasajes como Primera de Reyes capítulo 3, versículos 13 y 14, Jeremías capítulo 34, versículos 4 y 5, y Daniel capítulo 4, versículos 34 al 37. Y vemos la conexión entre la fidelidad sacerdotal y el honor en lugares como Segunda de Crónicas capítulo 26, versículo 18, y Lamentaciones capítulo 4, versículos 12 al 16. Pero a pesar de que solo unos pocos en el Antiguo Testamento fueron elegidos como reyes y sacerdotes, el Antiguo Testamento esperaba por el día cuando todo el pueblo fiel de Dios serán ambos, tanto reyes como sacerdotes en la tierra. Como Dios dijo a Israel en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, «Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, será mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa». De acuerdo al libro de Apocalipsis, el día que el Antiguo Testamento previó ya está aquí. La Iglesia es ahora un reino de sacerdotes que reinan sobre la tierra. Vemos esto explícitamente en Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 y 10 y capítulo 20 versículo 6, y esto está implícito en muchos otros pasajes. Hay muchas implicaciones de esta verdad. Por ejemplo, los cristianos son embajadores de Dios en la tierra. Estamos llamados a ministrar a Él y a otros. Estamos obligados a gobernar la tierra responsablemente, etc. Pero la implicación en la que nos enfocaremos en esta sección de nuestra lección es que este honor debería inspirarnos a adorarlo. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 5 versículos 8 al 14 hay una hermosa escena de adoración en el tribunal celestial. Como parte de esta escena, las 4 criaturas vivientes y los 24 ancianos alaban y adoran a Jesús el Cordero, con arpas, cantando y con incienso. Escuchemos lo que ellos cantaron acerca de la fidelidad del pueblo de Dios en Apocalipsis capítulo 5 versículo 10. «Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra». Una razón importante por la que Jesús merece adoración es que Él ha honrado a su pueblo en el presente, llamándolos a servirle como sus sacerdotes y como reyes que reinarán en la tierra. Vemos algo similar en Apocalipsis capítulo 4 versículos 10 y 11. En este pasaje, los ancianos en el cielo respondieron al honor y a la autoridad real que les fue dada al postrarse frente a Jesús, poniendo sus coronas ante sus pies y adorándolo.
Otro ejemplo puede ser encontrado en Apocalipsis capítulo 7, donde innumerables creyentes han sido sellados como siervos de Dios. Su respuesta a la gracia y honor que han recibido es para adorar al Señor por su bondad, su misericordia y poder. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, el mismo apóstol Juan modeló su comportamiento para nosotros. Escuchemos lo que dijo: al que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. En estos versículos, Juan demostró que la Iglesia en todas las eras debe responder al honor que hemos recibido, adorando al Señor que nos ha bendecido como su reino de sacerdotes. Algunas veces olvidamos que como sacerdotes de Dios, los creyentes realmente ministran al Señor en el cielo, es decir, llevamos a cabo los servicios que mantienen el templo celestial, y eso agrada a Dios. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, nos asegura que las oraciones de los santos son copas de oro llenas de incienso en el templo celestial de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 al 5, estas oraciones suben ante Dios, y Él responde enviando juicios sobre la tierra. God's people today have the honor of being His kingdom of priests. God has brought us into His kingdom, and has appointed us the task of spreading His kingdom throughout the world. El pueblo de Dios tiene hoy el honor de ser sacerdotes de su reino. Dios nos ha traído a su reino, y nos ha señalado la tarea de expandir su reino a través del mundo. Y como sus sacerdotes, incluso tenemos el honor de ministrarlo a Él en su templo celestial. Pensemos en esto. Trabajamos directamente para el Creador del universo entero. Él nos ha dado autoridad sobre su creación, y nos escucha atentamente cuando le rendimos servicio y oración. Él incluso escucha nuestras oraciones y las usa como medio por las cuales bendice a su pueblo fiel y juzga a aquellos que se oponen a su reinado. ¿Y cómo respondemos a este gran honor? Dándole nuestra obediencia agradecida y sincera adoración. Habiendo observado la obra de redención de Cristo en el pasado y nuestro honor en el presente, estamos listos para ver que Dios merece nuestra leal adoración por causa de las bendiciones que Él ha prometido darnos en el futuro. El libro de Apocalipsis llama a la Iglesia a adorar a Dios por las grandes bendiciones que nos va a conceder en el juicio cuando comencemos nuestro eterno reinado con Cristo sobre los nuevos cielos y tierra. Una manera que con frecuencia nos anima a adorar a Dios es proveyéndonos ejemplos a seguir. Consideremos el ejemplo provisto por los ancianos en el cielo en Apocalipsis capítulo 11, versículos 16 al 18. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ha venido el tiempo de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. En esta visión Juan vio el día futuro del juicio. En ese día todo el pueblo fiel de Dios recibirá recompensas eternas y todos los enemigos de Dios serán enviados a la destrucción eterna. Como parte de la escena, Juan observó a los ancianos adorando a Dios porque Él los ha bendecido tanto con recompensas como quitando a sus enemigos. En este ejemplo, las iglesias en los días de Juan habían entendido que Dios también merece nuestra adoración ahora, en la actualidad, porque estas mismas bendiciones futuras se nos han prometido a nosotros. Otro ejemplo puede ser encontrado en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10, donde leemos este relato. Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. En este pasaje,
la multitud que Juan describe estaba usando ropas blancas y llevaban ramas de palma. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 7, versículos 14 al 17, las ropas blancas simbolizaban las bendiciones que ellos han recibido. Ellos habían sido llevados a través de la tribulación y sus pecados habían sido perdonados a través de la sangre de Cristo. Más aún, ellos habían sido admitidos en el reino eterno de Dios y recibido su recompensa eterna. Y ahora, ¿cómo responderían a Dios? Adorándolo. Y su ejemplo pudo haber inspirado a la audiencia original de Juan a hacer lo mismo, porque las mismas bendiciones se les darían a ellos también. Y lo mismo también sería verdad para los creyentes en cada era. Y algo similar es verdad con las ramas de palma que la multitud cargaba. De acuerdo a Levítico capítulo 23, versículo 40, las ramas de palma eran usadas regularmente en la fiesta de los tabernáculos para señalar la salvación definitiva que el Señor traería. Y cuando Jesús entró a Jerusalén durante su entrada triunfal, en Juan capítulo 12, uno de los detalles que nos dice es que la multitud lo recibió con ramas de palmas, indicando su creencia de que él estaba trayendo el reino mesiánico de Dios. Por lo tanto, las ramas de palma traídas por la multitud en la visión de Juan probablemente indican que el pueblo había recibido las futuras bendiciones del reino de Dios. Y por supuesto, ellos expresaron su agradecimiento por estas bendiciones adorando al que los bendijo. Jesús ya es victorioso sobre los enemigos de Dios, y cada creyente puede esperar grandes bendiciones en el futuro, tanto en el cielo cuando muera y en los nuevos cielos y tierra cuando Jesús regrese. Y eso nos da a todos nosotros una razón para alabar y adorar a nuestro Dios victorioso. The theme of loyalty to God is expressed in many ways in the book of Revelation. But as we've seen, the book of El tema de la lealtad a Dios es expresado de muchas maneras en el libro de Apocalipsis. Pero como hemos visto, el libro de Apocalipsis remarca la adoración y la perseverancia como dos de las mejores maneras que tenemos para expresar nuestra lealtad a Dios en el mundo presente. Ahora, esto no siempre es fácil. De hecho, cuanto más sufrimos, más difícil puede ser perseverar, y nos sentimos menos motivados para adorar. Pero Juan deja claro que aún en el peor de los tiempos, Dios le da a su pueblo la fortaleza que necesita para mantenerse fiel a Él. Y Juan también señala que tenemos razones de más para adorar a Dios, sin importar nuestras circunstancias presentes, y por la salvación que hemos recibido en el pasado, el honor que poseemos en el presente y las gloriosas bendiciones que recibiremos en el futuro. Ahora que hemos estudiado el reino y la benevolencia de Dios, y hemos considerado la lealtad que Él requiere de nosotros, estamos listos para ver lo que Apocalipsis dice acerca de las consecuencias que resultan de la lealtad y de la deslealtad a Dios. En esta sección nos enfocaremos en las consecuencias que la humanidad recibirá cuando Cristo regrese para traer el reino de Dios en toda su plenitud. El libro de Apocalipsis menciona muchas recompensas y bendiciones por la obediencia y muchos castigos y maldiciones por la desobediencia. Y un gran número de estas pueden ser experimentadas en la era presente. Pero en este punto de nuestra lección nos enfocaremos en las consecuencias que vendrán cuando Cristo regrese. Todos los cristianos evangélicos esperan el tiempo cuando Cristo regrese, para rendir un juicio final, tanto para los justos como para los injustos. En una lección anterior, sugerimos que este juicio final se muestra en los ciclos del juicio en las 4 visiones que Juan recibió. Aunque no todo el mundo está de acuerdo con este punto de vista, la mayoría de los cristianos todavía afirman la naturaleza general del juicio que Juan describió. El juicio final es una consecuencia necesaria del pacto que Dios hizo con Cristo como Rey vasallo. Cristo está reinando como Rey para llevar a cabo la renovación de los cielos y la tierra, por lo que la creación mostrará completamente la gloria de Dios. Para que esto suceda, la bondad debe ser recompensada y bendecida, mientras que la maldad y la rebelión contra el reino de Dios debe ser castigada y eliminada. Estudiaremos las consecuencias de la lealtad y deslealtad a Dios en 2 partes. Primero, veremos las maldiciones finales que caerán sobre aquellos que fueron desleales a Dios. Y segundo,
consideraremos las bendiciones finales de los cielos nuevos y la tierra nueva que serán dadas a aquellos que sean leales. Vayamos primero a las maldiciones finales en contra de los enemigos de Dios. El libro de Apocalipsis enumera por lo menos 3 elementos que son incluidos en las maldiciones finales en contra de los enemigos de Dios. El primero que mencionaremos es la destrucción del dragón, la bestia y los falsos profetas. El dragón y sus seguidores se han opuesto a Dios a través de la historia humana. Satanás estaba en el jardín del Edén tentando a Eva para que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, y sus ejércitos trataron de vencer a Dios y a su reino desde entonces. Pero cuando Jesús regrese, Satanás será finalmente vencido por completo. Apocalipsis capítulo 19 versículos 19 al 21 enseña que la bestia y el falso profeta serán capturados y arrojados al lago de fuego. Y en el capítulo 20 versículos 9 y 10 se muestra que el dragón mismo será derrotado y arrojado al lago de fuego, donde no será capaz de lastimar nunca más al pueblo fiel. Y todas las fuerzas demoníacas que han peleado a su lado compartirán esa misma destrucción eterna. Una segunda maldición final será la derrota de los reyes y las naciones enemigas. En muchos lugares, Apocalipsis describe la destrucción de los reyes y las naciones que son enemigos de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 6 versículos 15 al 17 explica que los reyes de la tierra, como los generales, los ricos y los poderosos, desearán que las montañas se caigan sobre ellos para salvarlos de la ira del Cordero. Esto aparece para representar el juicio de Cristo contra todas las autoridades humanas que se oponen a su reino. En Apocalipsis capítulo 19 versículos 15 al 21, Jesús aparece sobre su caballo blanco, dirigiendo los ejércitos celestiales y derrumbando a los reyes de la tierra para que podamos reinar en su lugar. Y en Apocalipsis capítulo 16 versículo 19, Dios hace que Babilonia beba del cáliz del vino del ardor de su ira. Como vimos en una lección anterior, Babilonia es símbolo de las fuerzas humanas y gubernamentales que se oponen al reinado de Cristo. Y este versículo vívidamente retrata que todas estas naciones y sus gobernantes serán forzados a sufrir la completa ira de Dios debido a su desobediencia. Una tercera maldición será la condenación de los incrédulos. No solo los reyes y las naciones rivales serán destruidos al regreso de Cristo, sino que cada habitante no creyente de estas naciones recibirá el juicio final de Dios como una consecuencia directa de su rebelión personal contra Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 14, versículos 17 al 20, 2 ángeles reúnen a todos los incrédulos de la tierra y los echan como racimos de uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 20, todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego. Escuchemos la descripción de Juan en Apocalipsis capítulo 20 versículos 12 al 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí Juan describió el futuro castigo de todos los incrédulos. Cada uno de ellos será arrojado en el lago de fuego para sufrir la eterna ira de Dios porque ellos pecaron contra él. As frightening as the curses of the Last Judgment sound, we have to remember that those curses are Tan absolute. espantosas como suenan las maldiciones del juicio final, tenemos que recordar que esas maldiciones son absolutamente justas. Los incrédulos serán juzgados porque ellos merecen ser castigados por su desobediencia. Dios es rey sobre su creación, y es pecado y rebelión desobedecerle. Y aunque sea doloroso, la justicia de Dios demanda que el pecado y la rebelión sean castigados. En ese sentido, castigar a los malvados es un aspecto central del reinado justo de Dios.
Ahora que hemos visto cómo las consecuencias del pecado y la deslealtad son derramadas en las maldiciones finales, veamos las consecuencias de las bendiciones finales que serán concedidas al pueblo fiel de Dios en los cielos nuevos y la tierra nueva. En el juicio final de Dios contra el pecado, todas las fuerzas espirituales y gubernamentales que se opusieron a su reinado serán erradicadas de este mundo, y todos los incrédulos serán juzgados con ellas. Después la creación será purgada de los enemigos de Dios, el universo mismo será renovado, resultando en un nuevo cielo y nueva tierra para el pueblo fiel de Dios y para disfrutarlo por siempre. Apocalipsis capítulo 21 versículos 1 al 5 describe la nueva creación de esta manera. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Una gran voz del cielo que decía, las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Mencionaremos 3 bendiciones finales de los cielos nuevos y de la tierra nueva que Juan dijo que vendrían a aquellos quienes han sido leales a Dios. Primero, habrá una completa renovación o renuevo de la creación. Apocalipsis capítulo 21 versículos 1 y 4 dice que el primer cielo y la primera tierra pasaron, indicando que iban a dejar de existir en algún sentido. Encontramos una idea similar en lugares como 2 de Pedro capítulo 3 versículos 10 y 11, que habla acerca de que el mundo actual es destruido para hacer camino a uno nuevo. Pero Apocalipsis capítulo 21 versículo 5 describe los nuevos cielos y la nueva tierra en términos de renovación, indicando que en lugar de desaparecer completamente, la vieja creación será restaurada o renovada. Esta misma idea también está presente en pasajes como Romanos capítulo 8, versículos 19 al 22. Estos pasajes enseñan que habrá una continuidad sustancial entre las dos creaciones y no solo una semejanza. Apocalipsis capítulo 21 versículos 24 al 26 incluso afirman que la gloria y esplendor de las naciones serán traídas a la Nueva Jerusalén, sugiriendo que los aspectos redimidos de nuestras vidas presentes serán llevadas al nuevo cielo y a la tierra nueva. Como resultado, la mayoría de los teólogos concluye que la presente creación no será completamente destruida y reemplazada. En su lugar, será radicalmente transformada. Esta transformación será una renovación de fondo, haciendo un mundo aún mejor que lo que era cuando fue por primera vez creado. La creación entera será santa y pura, perfecta para que Dios habite. Como el ángel anunció en Apocalipsis capítulo 21 versículos 3 y 4. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Otro aspecto críticamente importante de la restauración de la creación es mencionado en Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. Y no habrá más maldición. En los cielos y tierra nuevos, el castigo que Dios dio a Adán y Eva en el jardín de Edén finalmente fue levantado. Pasajes como Génesis capítulo 3 versículos 17 al 19, capítulo 5 versículo 29 y capítulo 8 versículo 21 dejan claro que los cielos y la tierra presentes han sido maldecidos y corrompidos por la caída en pecado de la humanidad. La tierra resiste los intentos de cultivar los alimentos. Los animales salvajes actúan violentamente contra nosotros. Los desastres naturales como las inundaciones, terremotos y huracanes traen sufrimiento a la gente en todo el mundo. Y los microorganismos causan enfermedades y aún la muerte. Pero cuando Cristo regrese, Él librará al mundo de cada aspecto de este castigo. Juan describió las bendiciones de la creación renovada de varias maneras, incluyendo una ciudad santa, la Nueva Jerusalén, vestida como la novia de Jesús y resplandeciendo brillantemente con la gloria de Dios. Y uno de los símbolos más ricos que Juan usó en este contexto fue la imagen del río de la vida que fluye a través de la Nueva Jerusalén y nutre al árbol de la vida.
Escuchemos lo que Juan escribió en Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Estos versículos maravillosos dibujan un río que viene desde el trono de Dios, que nutre al árbol de la vida, que a su vez sana a las naciones. Estos temas recorren todo el camino de vuelta hasta el libro de Génesis. Génesis capítulo 2 versículo 10 habla de un río que fluye del Edén y riega el jardín de Edén y al árbol de la vida. Este río es recordado como el río de delicias en Salmo 36 versículo 8, y como un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios en el Salmo 46 versículo 4. Y una extensa discusión de ese río se encuentra en Ezequiel capítulo 47 versículos 1 al 12. En la visión de Ezequiel, un hilo de agua fluye del templo y crece en un río que era tan largo que no podía ser cruzado. El agua trajo vida a donde quiera que fluía, y aún cambió al salado mar muerto en agua fresca. Escuchemos lo que Dios dijo acerca de este río en Joel capítulo 3 versículos 17 y 18. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. En Apocalipsis capítulo 22, este río de vida se hizo aún más grande. Fluía desde el trono de Dios y del Cordero, bajando directamente en medio de la Nueva Jerusalén, indicando que la fuente última de toda vida y salud es Dios mismo. En la visión de Juan, esta abundante fuente de aguas de vida es el árbol de la vida que está en ambos lados del río. El árbol produce fruta en abundancia que es tan efectiva que aún sus hojas pueden usarse para sanar a las naciones. When Adam and Eve sinned in the Garden of Eden, God cursed them and banished them from the garden, especially so that they... Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín de Edén, Dios los castigó y los expulsó del jardín, especialmente para que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre. Pero cuando Cristo regrese, el río de la vida regará el árbol de la vida una vez más, y todas las naciones tendrán acceso a su fruto. Toda la humanidad redimida será sanada. No habrá más pecado, enfermedad o dolencia. Los desastres naturales no ocurrirán nunca más. Todas las naciones se gobernarán a sí mismas en justicia y paz, y toda la creación de Dios será llena de su gloria. Una segunda bendición final que el pueblo fiel de Dios recibirá en los cielos nuevos y tierra nueva es que el mundo entero será un templo global para la presencia de Dios. A través del Antiguo Testamento, Dios apartó espacios santos donde manifestó su presencia de maneras especiales. Génesis capítulo 3 versículo 8 indica que Él caminó en el jardín del Edén con Adán y Eva. Y otros pasajes en las Escrituras indican que esto se debió a que el jardín era su santuario o su templo. Por ejemplo, Génesis capítulo 2 versículo 15 dice que Adán fue puesto en el jardín para trabajarlo y para hacerse cargo de él. La palabra hebrea para trabajo en este versículo es abad, y la palabra para hacerse cargo es shamar. Esto es importante porque en Números capítulo 3 versículo 8 Moisés usó estas mismas palabras para describir el trabajo de los sacerdotes que servían en el templo. En otras palabras, Adán y Eva hicieron un trabajo sacerdotal en el jardín, y esto indica que el jardín era el santuario terrenal de Dios. Más allá de esto, el río y los árboles en el templo escatológico de Ezequiel capítulo 47 versículo 7 se asemejan bastante al río del jardín del Edén, así como el árbol de la vida que está descrito en Génesis capítulo 2 versículos 9 y 10. Y cuando Ezequiel capítulo 28 versículos 13 y 14 se refiere al Edén como
el monte de Dios, este usa el mismo vocabulario que el mundo antiguo usó para referirse a las montañas que tenían templos construidos en la parte superior de ellos. Después de que el jardín de Edén sirvió como su santuario en la tierra, Dios también manifestó su especial presencia en el tabernáculo. Leemos acerca de esto en Éxodo capítulo 40, versículos 34 al 38. Y después del tabernáculo, Dios comenzó a manifestar su presencia especial en el templo, como leemos en pasajes como Primera de Reyes capítulo 8, versículos 10 y 11, y Segunda de Crónicas capítulo 7, versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 8, versículo 5 explica que estos santuarios terrenales tenían en realidad la intención de ser copias del salón del trono celestial de Dios, donde su especial presencia estaba siempre claramente manifestada. Pero en los nuevos cielos y tierra, la presencia de Dios no estará limitada a un pequeño espacio como el jardín o su simple edificio. En lugar de eso, Dios manifestará su especial presencia a través del mundo entero. Escuchemos cómo Juan describe la ciudad de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis capítulo 21, versículos 22 y 23. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis ve más allá del tiempo cuando el templo no será necesario en la Nueva Jerusalén. En lugar de eso, Dios manifestará su especial presencia en todas partes. Él bendecirá a su pueblo morando entre ellos y las naciones caminarán en su luz. Cuando ese tiempo venga, la gloria de Dios llenará el mundo, tan completamente como el sol ahora ilumina el día. Como leemos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En los nuevos cielos y tierra, la presencia especial de Dios estará con su pueblo, en todo el mundo. La renovación del mundo creará este templo global a causa de la obra de Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 1, Jesús caminó entre los 7 candelabros en el salón del trono celestial, simbolizando la presencia de Dios entre sus iglesias. Pero cuando Cristo regrese, Él establecerá su reino especial en toda la creación. Así que el mundo entero será el templo de Dios y su especial presencia se manifestará en todas partes. Una tercera bendición final que Juan mencionó es que Dios establecerá el eterno reino terrenal y a Jesús como Rey. Apocalipsis capítulos 21 y 22 indican que en el centro de la tierra nueva estará la ciudad capital, la Nueva Jerusalén. En el centro de la ciudad estará el trono de Dios. El trono de Dios simboliza su gobierno como Rey. Y cuando Jesús regrese, Él se entronará en la Nueva Jerusalén, gobernando sobre el mundo entero en nombre de su Padre. En Primera de Crónicas capítulo 29, versículo 23, se indica que todos los reyes davídicos habían compartido el honor de sentarse en el trono de Dios en Jerusalén. Pero solo el último rey davídico, Jesucristo, será entronado en la Nueva Jerusalén y solo su reinado será eterno. Todos aquellos que son redimidos vivirán en la nueva creación con Él, reconociendo su autoridad y poder, postrándose en obediencia ante su trono, dándole honor y gloria, y como leemos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 5, incluso compartiendo su reino eterno. El reinado de Cristo en los nuevos cielos y en la tierra nueva será absolutamente perfecto. Él proveerá todo lo que su pueblo necesite. No habrá ningún pecado, ninguna corrupción, ni enfermedad o muerte. Nada afectará a nuestro gozo. Cada bendición del pacto de Dios será nuestra para siempre. Como creyentes debemos anhelar que Cristo gobierne sobre nosotros en los nuevos cielos y tierra, y debemos vivir en fidelidad y lealtad a Él justo ahora, incluso cuando seamos tentados o perseguidos, sabiendo que después de perseverar en fidelidad, compartiremos las grandes bendiciones que Dios ha previsto para su creación. En esta lección estudiamos el libro de Apocalipsis enfocándonos en los temas del Rey y su reino. Examinamos el concepto de reinado,
exploramos la real benevolencia de Dios, consideramos la importancia de la lealtad humana hacia el Rey, y describimos las consecuencias de bendición por la lealtad y de maldición por la deslealtad. The hope of all Christians is that one day our King will return. This hope motivates us to endure and to overcome every trial. La esperanza de todos los cristianos es que un día nuestro Rey regresará. Esta esperanza nos motiva a perseverar y a superar cada prueba que experimentamos en la vida. No importa qué dificultades enfrentemos por causa de nuestra fe. Tenemos todas las razones para demostrar nuestra lealtad a Dios y a Cristo, porque sabemos que su palabra es verdad. Jesús regresará a reinar sobre nosotros y a recompensarnos. Y hasta que eso pase, confiaremos en la promesa que nos dio al final del libro de Apocalipsis. Ciertamente vengo en breve. Y nuestra respuesta es la misma que Juan. Amén. Sí, ven, Señor Jesús.